Hola a todos y bienvenidos a este webinar de Laboratorios Filmet. Tenemos la suerte de contar con el doctor Sergio Fernández, médico estético y embajador de Laboratorios Filmet desde hace más de 10 años. Este webinar tratará sobre el tratamiento de labios con LipSoft. Veremos una parte teórica y una parte práctica, donde veremos tanto reología, anatomía y técnica. Esperamos que sea de vuestro interés y sin más os dejo con el doctor. Y ahora nos adentramos en el mundo de los labios. Sin duda es uno de los procedimientos más demandados en nuestra consulta. Y aquí viene una de las principales novedades de Filmet, la aparición de un nuevo producto en la familia. Es un producto que sin duda os va a cautivar porque nos permite trabajar con aquellos pacientes que buscan naturalidad, pero además quieren ver el cambio. Muchas veces nos encontramos que cuando realizamos procedimientos de aumento de labios, primero el paciente viene con una idea un tanto equivocada, entre otras cosas porque nos suele venir con una foto de un personaje conocido diciendo que quiere unos labios como esa persona, y nosotros hemos de hacerle ver que su anatomía es diferente y que por tanto no vamos a poder conseguir un resultado igual al de esa persona. Pero por otro lado nos encontramos con pacientes que a lo mejor van buscando unos labios muy voluptuosos, unos labios muy proyectados, pero también tenemos, por otro lado, a pacientes que van buscando la máxima naturalidad. Siempre creo que es fundamental que, además de una historia médico-clínica arreglada, tengamos en cuenta que hemos de hacer un adecuado diagnóstico, escuchando las expectativas del paciente, pero sobre todo entendiendo si nosotros estamos trabajando en sintonía con nuestros pacientes. Hay veces que el paciente nos va a pedir cosas, especialmente en labios, que nos resulten poco atractivas o que nos resulten que no son armónicas con el rostro del paciente. Creo que lo honesto como médicos es decirle al paciente: yo creo que eso no es lo que necesitas. Yo puedo aportar armonía, puedo aportar más belleza a tu labio si hacemos esto otro, pero lo que tú me estás pidiendo es movernos en una línea de la exageración, la que probablemente tú después no te sientas cómoda. Entonces, esas reflexiones son muy importantes. Por eso no debemos de perder o no debemos de tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo en el diagnóstico. A veces lo que nos gusta es hacer procedimientos, pero tan importante es el procedimiento como el tiempo que nos tomamos en escuchar lo que quiere el paciente. Hasta ahora, en la gama de Filmet nos encontrábamos con un producto para labios, que era el producto Lips, que nos daba una voluminización y una proyección importante, pero teníamos un pequeño vacío en aquellos otros pacientes que iban buscando la naturalidad, pacientes que se enfrentan por primera vez a un tratamiento de labios, pacientes que tienen una determinada edad y que no quieren tener un cambio muy importante en sus labios, y teníamos un pequeño vacío. Gracias a LipSoft hemos conseguido llenar ese vacío y ofrecerle al paciente la posibilidad de tener unos resultados muy naturales gracias a la reología del producto que vamos a ir desgranando. Pero antes vamos a ver un estudio que se hizo en casi 9.000 mujeres, en las cuales se preguntaba acerca de cuáles eran las áreas que más les inquietaban, ¿no? Es un estudio que es el estudio Arcane, y que, como estáis viendo en la slide que está en pantalla, veis cómo, fijaros que casi un 36% de las encuestadas estaban interesadas en mejorar o les preocupaba su código de barras, esas arrugas verticales que se forman en el labio blanco, pero fijaros cómo también les preocupaba el surco nasogeniano, o cómo tanto la pérdida de volumen del labio como un perfil desdibujado eran preocupaciones de las pacientes. Al final, podríamos decir que el área perioral es un área que especialmente preocupa a las mujeres, porque sin duda esas arrugas marcadas, esas comisuras hundidas, al final hablan de un envejecimiento del área perioral del paciente. Pero es que si además añadimos que el labio empieza a hacerse más fino, que empieza a perder volumen y que empieza a invertirse, todavía agudiza más esa sensación de descontento del paciente sobre su área perioral. Fijaros en esta slide que tenemos aquí. Estamos viendo unos labios que son conocidos por todos, pero fijaros que hay una pequeña diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha de la pantalla.
Si nosotros atendemos a lo que nos dicen los labios, es otra forma de expresar, al igual que la mirada. Los labios son importantes, transmiten emociones. Y en este caso, en la pantalla vemos cómo, de repente, al haber hecho esos labios más finos, al haberlo hecho un poco más pequeños, la sensación que tenemos es como que el paciente, en este caso, la actriz que tenéis en pantalla, nos transmite menos en esa imagen, ¿no? Es como que de repente estuviera triste, estuviera inhibida. Por tanto, esa pequeña diferencia volumétrica dice mucho en la generalidad del rostro de la persona, ¿no? Al final, fijaros que el labio está ubicado en el tercio inferior del rostro. Si dividamos el rostro en 3 partes, sabemos que los labios están en ese tercio inferior y además ocupan un espacio muy concreto. Pero fijaros que ese espacio en el genérico de toda la cara, es decir, en esa equivalencia que haríamos con el resto de elementos del rostro, de subunidades del rostro, vamos a ver que es muy importante. Por eso, cada día más son los centros en los que cuando a través de sus redes sociales comunican los tratamientos que hacen, una de las cosas que más vemos es precisamente la imagen de los labios. Pero antes de llegar a esa imagen, a ese tratamiento final, como les decía al principio, es muy importante que hagamos un análisis adecuado y nos tomemos el tiempo pertinente en el acto diagnóstico para saber exactamente cuál es el mejor producto para el paciente y, sobre todo, cuál es el tratamiento que mejor se adapta a nuestro paciente. Como veis en la imagen, ¿qué tengo que analizar? Pues ángulo nasolabial. Pero además del ángulo nasolabial tengo que ver cuál es la proporción del labio superior respecto al inferior y sobre todo si tengo un labio proporcionado en cuanto a anchura y también en cuanto a verticalidad de la mucosa. Con esas reglas básicas yo voy a poder diseñar un adecuado plan de tratamiento. Si no hago ese adecuado plan de tratamiento porque no he hecho un adecuado diagnóstico, al final no voy a tener un buen resultado. Pero ¿qué ocurre además? Que ya en la consulta no solamente tenemos pacientes de nuestra raza, nos vamos a encontrar con pacientes de diferentes razas, asiáticos, africanos, como veis en la imagen. ¿Qué ocurre? Que la proporción de sus labios es completamente diferente. Fijaros cómo en un paciente caucásico la proporción es de 1.0 a 1.6 si comparamos labio superior con labio inferior. Pero ¿qué ocurre en un asiático? Que esa proporción es de 1.0 a 1.1. Pero si nos vamos al africano, la proporción es 1.0, 1.0, es decir, prácticamente la verticalidad del labio, la voluminosidad del labio es igual en el labio superior que en el labio inferior, en el caso de la raza africana, pero sin embargo no ocurre lo mismo en el caso de la raza caucásica. Pero ¿qué ocurre con la línea de Ricketts? Si nosotros dibujamos esa supuesta línea que va desde la punta nasal hasta el mentón, en el caso del paciente caucásico vamos a ver cómo hay una distancia de hasta 4 milímetros con el labio superior y de hasta 2 milímetros con el labio inferior. Por tanto, si yo quiero hacer que un labio sea armónico, tengo que ir buscando esas distancias, es decir, intentar que sean lo más armónicas posibles para que veamos un perfil adecuado en el paciente. Si yo tengo, en este caso, cuando voy a trazar esta línea, me doy cuenta que el problema donde lo tengo es básicamente en el mentón porque tengo un mentón retrotraído, lo que voy a tener que hacer es trabajar sobre el mentón y no tanto con el labio. A veces yo creo que nos ha pasado a todos en la consulta que un paciente viene diciendo que no le gusta el área perioral y quiere aumentarse los labios y realmente su problema está en el mentón. Por eso es importante que analicemos esta línea de Ricketts en el paciente para saber si lo que tenemos que proyectar son los labios o si lo que tengo que proyectar es el mentón o, en este caso, también puede ocurrir que pueda tener una punta de la nariz muy alargada y lo que tengo que hacer entonces es plantear una cirugía. Es decir, por eso os digo que es muy importante ese acto diagnóstico, ese estudio de las medidas, de las proporciones de nuestros pacientes para saber en todo momento cuál es el plan de tratamiento más adecuado para el paciente. Y ojo,
No tenemos por qué hacer unos labios en una sola sesión. En pacientes que tienen un labio muy fino, que prácticamente no tiene proyectado, hay veces que necesitamos hacer varios tratamientos en un año. Y el antes y el después lo vamos a ver al año o al año y medio de haber hecho el primer procedimiento. Y tenemos que explicarle al paciente que hemos de ir poco a poco. En mi opinión, es un error ante un labio fino y un labio invertido poner 2 o 3 viales en una sesión para intentar evertir ese labio y darle volumen, porque al final el paciente se va a sentir completamente artificial. Y no creo que eso sea adecuado para el paciente ni para nosotros mismos, porque al final es ejercer una medicina estética un tanto extraña, o al menos yo no estoy muy de acuerdo con ella. Entonces, fijaros en esta línea de Ricketts, como en el caso del paciente caucásico tenemos esos 4 milímetros y 2 milímetros hasta ella, pero como en el paciente asiático prácticamente su proyección central del labio acaricia esa línea de Ricketts, y en un paciente africano todo lo contrario, vamos a tener que esa línea se queda como por detrás de la proyección máxima del labio superior y del labio inferior. Y como decíamos antes, los labios forman parte de un día a día en nuestra consulta. Normalmente en nuestra jornada de trabajo siempre vamos a tener este tipo de procedimientos para hacer cada día. ¿Por qué? Porque muchas veces los inputs que recibe el paciente son imágenes en redes sociales como Instagram, Facebook o cualquiera, LinkedIn, me da igual. Al final muchas clínicas lo que muestran es un antes y un después de un labio, porque a veces otros antes y después, por ejemplo, en cuanto a calidad de piel, no se aprecian de una manera tan impactante en una fotografía como el que podemos apreciar en unos labios, ¿no? Y de hecho, sin ir más lejos, es lo que tratamos de reflejar en esta slide. Pero antes de hacer los labios, es muy importante que prestemos atención a la anatomía. Yo no me voy a detener especialmente en anatomía ahora, voy a decir 4 pinceladas importantes, pero si de verdad queréis saber un poco más sobre esto, os recomiendo que visitéis la web de Filmed y vais a encontrar en un apartado una serie de webinars que se hicieron pues, por el mes de marzo, abril, mayo, cuando en Europa estábamos en pleno confinamiento, y ahí vais a poder encontrar con más detalle un análisis mucho más exhaustivo de la anatomía. En este caso, la idea de esta webinar es daros a conocer pues, un producto nuevo como es Nanosoft, que veremos más adelante, y un producto como en este caso Lipsoft, que sin duda van a ser grandes novedades para vosotros, pero no tanto hablar de anatomía. Entonces, si queréis tener un conocimiento mayor de anatomía, os recomiendo que visitéis esas charlas que están colgadas en la parte del perfil profesional de Filmed. Pero, como os decía, unas pinceladas sí que son necesarias. Fijaros en esta imagen de cadáver, donde vais a ver cómo prestamos especial atención a las estructuras que hay alrededor de los labios. En este caso, obviamente, como veis reflejado, el punto número 1 sería la piel, en el punto número 2 vamos a ver la grasa subcutánea, en el punto número 3 vamos a ver el orbicular de los labios, en el punto número 4 vamos a ver la mucosa, el número 5 es la arteria facial y la número 6 es la arteria labial superior, que es quizá una de las arterias a las que más cuidado tenemos que prestarle, porque sabéis que existe un riesgo de embolización de la misma cuando hacemos tratamiento con aguja. Por tanto, hemos de tener mucho cuidado. Hemos de ver perfectamente cuáles son sus referencias anatómicas y, sobre todo, en función de las mismas, saber cuándo es seguro utilizar una cánula o cuándo es seguro utilizar una aguja. Pero además de repasar esas estructuras que forman parte del área perioral, es importante conocer qué otras estructuras están implicadas, en este caso, en el movimiento de los labios. Y fijaros cómo aquí vamos a ver una serie de músculos que están en relación con el labio superior, otros con el labio inferior y otros que ejercen una acción directa en la comisura. ¿Por qué nos importa? Pues porque cuando vamos a remodelar el área perioral, una de las cosas que podemos hacer es miomodulación. Ya sabéis que gracias a los ácidos hialurónicos y la posición estratégica donde los localicemos, no solamente vamos a trabajar sobre una forma o sobre una proyección del labio, sino que en este caso también vamos a poder trabajar en la miomodulación de la musculatura adyacente. Por eso es importante saber qué músculo está relacionado con cada una de las partes del labio.
Elevador del labio superior, elevador del labio superior en su área, en su zona nasal, y el cigomático menor están directamente relacionados con el movimiento del labio superior. En el caso del labio inferior vamos a tener el músculo mentalis y el depresor del labio inferior. ¿Pero qué músculos tienen especial actuación sobre la comisura? Pues fijaros, cigomático mayor, elevador del angulus oris, el risorio, el bucinador y el depresor del angulus oris. Por tanto, todo esto hemos de tenerlo en cuenta a la hora de planificar nuestros tratamientos. Y una parte muy importante, al hablar de vascularización, generalmente yo creo que simplificamos mucho la vascularización de nuestros labios y realmente es mucho más complejo. Aquí tenéis un estudio reciente en el que veis este entramado tan espectacular de la irrigación tanto del labio superior como de toda la zona del área nasal. Y fijaros que es un verdadero entramado. Ese verdadero entramado puede sufrir la embolización de ácido hialurónico si no estamos trabajando con aguja en el plano adecuado y por tanto vamos a obtener una necrosis, algo que desde luego a todos nos asusta y que no queremos que ocurra, entre otras cosas porque puede llegar a producir en el caso del paciente a cambios totalmente irreversibles, porque hay veces que si la necrosis es muy importante, vamos a necesitar incluso hasta injerto de piel para recuperar esa zona. Por tanto, hay que tener cuidado, tenemos que tener muy claro dónde estamos trabajando con aguja y en qué plano estamos y evitar en la mayoría de las veces trabajar con aguja sobre aquel territorio en el que nos vamos a encontrar de manera superficial a la arteria labial superior. Fijaros cómo en este estudio nos hablan de diferentes tipos de vascularización. Esto es lo que os decía que vais a encontrar con mayor detalle, donde podéis profundizar un poco más en estas charlas que están colgadas en la web de Filmed. Pero básicamente lo que quiero que os quedéis es con los dibujos y que veáis cómo de la arteria facial vamos a obtener diferentes ramificaciones o diferentes colaterales que nos van a dar, en este caso, hasta 6 tipos diferentes de irrigación del labio superior. Pero me interesa mucho que prestéis especial atención al tipo 2. Fijaros cómo tanto la mucosa del labio superior como toda la parte inferior de la nariz puede estar irrigada por arterias que vienen de la arteria infraorbitaria. De tal manera que si yo depositara ácido hialurónico dentro de ese vaso, dentro de esos vasos arteriales que dependen de la arteria infraorbitaria, imaginaros las consecuencias nefastas que tendría para el paciente, porque no estaríamos hablando precisamente de una necrosis del labio superior, porque estamos hablando ya de una necrosis de una rama que viene de la infraorbitaria. Entonces, imaginaros las trascendencias para el paciente. Por tanto, hemos de tener claro que no existe un patrón único, que nos podemos encontrar a pacientes con diferentes patrones arteriales. Aquí veis algunos de esos ejemplos. Aquí veis cómo, por ejemplo, en el tipo 3 prácticamente no tenemos arteria angular porque se queda detenida y prácticamente toda la irrigación del labio superior y la nariz van a depender de la arteria labial superior. Otras como va a depender directamente de la arteria alar. Es decir, hay muchas variaciones y hemos de prestar especial atención o al menos tenerlo en nuestra cabeza, que no existe un patrón estándar, aunque si bien la mayoría de los pacientes se rigen bajo el mismo patrón, en el cual prácticamente toda la irrigación va a depender de la arteria labial superior, a veces nos vamos a encontrar con esas pequeñas variables, como os decía antes, de la arteria infraorbitaria, que pueden estar ahí dando ramas para el labio superior. Y hemos de tener cuidado y no debemos de dejar nunca de pensar en ese riesgo, sobre todo a la hora de definir si queremos cánula o si queremos aguja. Aquí estáis viendo ese entramado también, cómo recorre la arteria labial superior, esos dos segmentos que veis ahí que van de A a B y de B a C.
Ahora veremos qué es lo que ocurre, cómo discurre esa arteria a nivel de las comisuras y cómo discurre a nivel central en esta imagen que veis aquí. Y fijaros cómo en la mayoría de las ocasiones la arteria labial superior en la parte medial del labio prácticamente va a estar dentro de la mucosa roja del labio. Y en la parte lateral, es decir, en ambas comisuras, fijaros cómo tengo una variación y me puedo encontrar que esa arteria vaya por la mucosa roja en el 70% de los casos aproximadamente, pero cómo voy a tener una serie de variantes en las cuales puede ir por encima de esa parte roja de la mucosa. Por tanto, tengo que tener cuidado, sobre todo cuando estoy haciendo un perfil labial, porque si no estoy yendo lo suficientemente superficial, puede ser que embolice esa arteria labial superior a nivel periférico, porque como os decía, a nivel central prácticamente en el 100% de los casos en los que se hizo ultrasonografía en este estudio del doctor Cotofana, se veía que en la parte central, en este caso la arteria labial discurría por la parte roja de la mucosa. Aquí tenéis otro estudio en el que aquí vemos la posición que tiene esa arteria respecto a la profundidad. Y fijaros cómo prácticamente en el 80% de los casos, tanto en el labio superior como en el labio inferior, la vamos a encontrar en el área submucosa, pero fijaros cómo tenemos un 18% de los casos en la que podemos encontrarlo en la musculatura y cómo en un 2% de los casos nos lo podemos encontrar de manera superficial. Si mi técnica, por tanto, es hacer labio con aguja de manera superficial, tengo que pensar en ese 2%, porque en algún momento me puedo encontrar con un caso de necrosis del labio, precisamente porque he depositado el producto a nivel arterial, porque tenía una variación en la que esa arteria estaba más superficial. Por eso yo os diría que a la hora de elegir la técnica, yo me siento muy seguro cuando introduzco una cánula para trabajar la mucosa roja del labio y cuando utilizo una aguja, por ejemplo, para trabajar justamente el perfilado, es decir, la transición del labio blanco con el labio rojo, porque ahí tengo bastante seguridad de que aunque vaya con aguja no voy a tener problemas vasculares. Y otra zona que además lo vais a ver en la parte práctica en la que me gusta trabajar con aguja es cuando tengo que dar un poco de proyección, porque lo que hago es trabajar de manera vertical a el trayecto de la arteria, de tal manera que de esa manera estoy reduciendo muchísimo la posibilidad de embolizar esa arteria con ácido hialurónico, porque estoy trabajando perpendicular a su recorrido y lo vais a ver en el vídeo práctico. ¿Pero qué ocurre con el labio inferior? Pues el labio inferior todavía yo os diría que es hasta un poco más complejo que el superior en vascularización y eso le aporta una ventaja, y es que es muy raro que vayáis a ver un caso de necrosis del labio inferior. A veces las necrosis que nos encontramos en la parte inferior suelen estar relacionadas con el tratamiento del mentón, pero generalmente el labio inferior es más difícil que se haga una necrosis porque es un verdadero arco vascular el que lo soporta. Por tanto, si nosotros provocamos la obturación de una arteria, al final la circulación va a ser muy inteligente y va a buscar otras vías en las que aportar esa irrigación al labio inferior. Aquí tenéis un estudio muy interesante. En este caso se analizaban fetos y fijaros cómo, mirad cómo hay una distribución totalmente dispar en las imágenes de ese labio inferior, pero fijaros que todas ellas tienen en común cómo existe un arco en el labio inferior que va a aguantar o que va a soportar la irrigación del mismo. Por tanto, como os decía, es mucho más difícil encontrar problemas de necrosis a nivel del labio inferior. No quiero decir con esto que no los haya, pero sí desde luego que es mucho más difícil precisamente porque hay una riqueza vascular diferente. Si queréis conocer más, os recomiendo que consultéis, como os decía antes, estas charlas de anatomía que están colgadas en la web de Filmet. En este caso, aquí estáis viendo una imagen en la que estamos buscando mediante ultrasonografía dónde está esa labial inferior y en este caso la distribución que tenemos, y ya veíamos en la slide anterior, es muy parecida a la que ocurre con el labio superior. Es decir, tenemos prácticamente un 80% en la región submucosa, un 18% a nivel intramuscular y un 2% a nivel superficial.
Y una vez entendido de acuerdo, o sea, una vez entendida la anatomía y la estructura anatómica del labio, así como su irrigación, ya sí que estamos en condiciones de analizar un poco más y de saber un poco más el por qué se producen cambios de envejecimiento en el labio. Y mirad, además de los factores extrínsecos e intrínsecos que ya sabemos que afectan al envejecimiento, tenemos que pensar que muchas veces nos encontramos con una rotación interna de los labios. Y no es precisamente porque hay una pérdida de ese tejido, de esa estructura que veíamos al principio del labio, sino básicamente porque se produce una reabsorción de los alveolos dentales y al final se produce una elongación del labio porque hay una pequeña rotación interna. Pero además, una de las cosas que ocurre frecuentemente es que tanto en pacientes fumadores como no fumadores, especialmente en mujer, nos vamos a encontrar la aparición de unas arrugas verticales y en este caso es porque hay un adelgazamiento de las estructuras. En el hombre encontrar arrugas verticales es menos frecuente porque tenemos el folículo piloso que está haciendo que la piel siga estando tersa, pero en la mujer no tenemos ese folículo piloso, por tanto es más fácil que encontremos esas arrugas verticales como las que veis en la pantalla. Entonces, al final, sí que existe un cambio estructural en el tejido del paciente, no solo por la reabsorción ósea, sino también por la reabsorción grasa, porque la dermis también tiende a adelgazarse y todo eso hemos de analizarlo, porque cuando yo quiero hacer una reconstrucción del área perioral, tengo que pensar en todas esas causas para saber dónde debo colocar los productos y sobre todo cuál es la reología más adecuada para trabajar esas zonas. Porque probablemente si yo pongo un producto que tenga una reología, imaginaros una G' muy alta, probablemente en una zona peribucal, como puedan ser las arrugas verticales, lo que estoy provocando es un efecto no deseado, porque probablemente estoy provocando una eversión que no merece la pena tener en el labio y sobre todo un engrosamiento de una zona que al final el paciente a la hora de gesticular se va a ver raro porque va a ver cómo su zona blanca del labio está un tanto abultada. ¿Qué productos voy a tener para remodelar el área peribucal? Bueno, fijaros que aquí ya tenemos un viejo conocido que era el lip convencional, que es un producto que principalmente nos va a ayudar a voluminizar, a tener, como veis ahí, unos labios sensuales, unos labios voluptuosos y por otro lado tenemos esta novedad, este lip soft que nos va a permitir hacer, trabajar sobre una sonrisa mucho más natural, una sonrisa más armónica, pero nos va a permitir también trabajar a nivel del área perioral. Y eso es muy importante porque vamos a poder trabajar arrugas verticales, por ejemplo, con este producto e incluso hacer que esa zona que está un poco hundida de la boca de marioneta, también podemos revitalizarla. Qué duda cabe que si hay un hundimiento importante vamos a utilizar otro tipo de productos, como pueda ser Volume en este caso, o incluso podemos utilizar el lip convencional para intentar mejorar esa depresión de un surco de marioneta o una depresión de la boca de marioneta que esté muy hundida. Entonces, al final, lo que es importante es que identifiquemos el tipo de paciente y esto es lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? No es igual esa chica joven que nos va pidiendo un labio voluptuoso, un labio que esté proyectado, que una persona de una mediana edad, un poquito más mayor, que va buscando la naturalidad, que quiere armonía, que quiere disimular esas pequeñas arrugas, que quiere mejorar esa pérdida de volumen, que no es muy importante, pero para ella sí lo es, porque cuando va a pintarse los labios se ve de manera diferente. Y eso contrasta con otro tipo de paciente que lo que va buscando es volumen, que va buscando proyección, que tiene a lo mejor un surco muy marcado que podemos recuperar. Es decir, al final es importante que identifiquemos en función del envejecimiento del paciente o en función de las características del paciente el tipo de producto más adecuado, como veis aquí. Fijaros cómo hemos ido identificando en esta slide diferentes situaciones, por ejemplo, contorno de los labios, pues para hacer un contorno mejor utilizar un lip soft, pero si yo lo que quiero es un volumen importante en la zona roja del labio o corregir asimetrías importantes entre un labio y otro, voy a utilizar Art-Filled Lips. Al final, tengo diferentes productos en función de lo que yo quiero tratar. Reológicamente ya entramos un poco más en materia. Lo primero que tenéis que conocer es la tecnología Trial. Yo creo que ya es de sobra conocida para los que sois usuarios de la gama Filmed.
Pero tenéis que saber que hay 3 tipos de ácidos hialurónicos. Un ácido hialurónico que está libre, un ácido hialurónico que son cadenas largas y cadenas muy largas. Y la mezcla de esos 3 ácidos hialurónicos es los que nos permite tener esa tecnología trial, una tecnología que nos permite tener resultados homogéneos, con una muy buena plasticidad de los productos, y eso hace que se integren muy bien en el tejido del paciente. Pero obviamente tenemos una serie de variables en función del contenido de esas cadenas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una proporción de cadenas muy largas, muy grande con respecto a la de cadenas largas, yo voy a tener principalmente un potencial para esculpir, para proyectar ángulos. Si yo tengo un grado de reticulación que sea muy alto, pues lo que me va a permitir es tener geles más rígidos que se van a quedar ahí justo donde yo los coloco. ¿Y qué me permite el ácido hialurónico libre? Básicamente que tenga una buena fuerza de extrusión y sobre todo que ese ácido hialurónico libre también permite a que esas cadenas largas y muy largas se integren mejor en los tejidos. Es como si fuera un vehiculador de lo que realmente va a ser importante, que es esa proporción entre cadenas muy largas y largas, que es la que nos va a permitir tener o saber qué tipo de producto vamos a utilizar en función de lo que yo quiera hacer. En este caso, si analizamos Lips Soft y Lips convencional, fijaros que hemos ideado una pirámide. En esa pirámide tenemos un lateral, un lado que nos mide la capacidad de esculpir, otro la capacidad de voluminizar y otro la capacidad de potencial suavizante. Fijaros que en Lips tiene una posición muy clara, ese rosa fuerte que está muy cerca del lado de la voluminización. Pero ¿qué ocurre con el Soft? Lo tengo en el centro, porque es el equilibrio. Para que entendáis, yo creo que es una imagen muy visual para que entendáis la diferencia entre el equilibrio, entre la armonía y esa capacidad de voluminización, de esculpir, de proyectar, de llamar la atención, para que entendáis esa diferencia. Entonces, por tanto, nos vamos a encontrar con 2 texturas, con 2 reologías que nos van a permitir trabajar con diferentes tipos de pacientes. ¿Qué ocurre con la G'? Pues fijaros que la G' de Lips es de 199 frente a 160 de un Lips Soft. ¿Qué quiere decir? Que es un gel más firme, proyectará más. ¿Qué ocurre si analizamos y pormenorizamos un poco la reología? Pues fijaros, la concentración de ácido hialurónico es igual en los dos, 25 miligramos. Pero fijaros como el ratio de cadenas muy largas respecto a las largas es diferente. Sobre 4, Lips tiene 3. Sobre Soft Lips tenemos 2. ¿Qué ocurre con el grado de crosslinking? Pues fijaros que el grado de crosslinking es muy parecido, pero hay un cambio. El ratio de reticulación. Fijaros cómo el ratio de reticulación en el caso de Lips Soft es completamente diferente al Lips. Eso nos permite tener productos con reología diferente y nos hace que en uno podamos trabajar, como en el caso del Soft, con una aguja de 30G si quisiéramos, o con una aguja de 27G en el caso del Lips. ¿Qué técnicas puedo hacer? Pues fijaros, aquí lo tenemos en esta slide. En el caso del Lips Soft, ¿qué tengo? Facilidad para inyectar, por tanto puedo utilizar el producto tanto a nivel superficial como a nivel más profundo, teniendo siempre en mi cabeza el recorrido de la arteria labial superior. Con el Lips generalmente tengo que trabajar un poco más profundo y poniendo menos cantidad de producto. Si quiero trabajar en bolus, puedo hacerlo con los dos, y si quiero trabajar con retrotrazantes, puedo hacerlo con los dos, teniendo en cuenta una cosa: que yo pueda hacer retrotrazantes a nivel del perfil del labio con un Soft, pero no lo voy a poder hacer con un Lips, porque voy a hacer una transición muy abrupta y no tiene sentido. Además, voy a poder trabajar la zona perioral y esa zona de marioneta que no esté demasiado marcada. ¿Por qué? Porque si es una marioneta muy marcada, es mejor trabajarla con un lip convencional, con el que también voy a poder trabajar el surco nasogeniano. Swelling ratio, lo hablaba al principio, muy importante. Art Filler Soft 3.8, Art Filler Lips 4.2. Fijaros la diferencia, voy a tener menos capacidad de edema posterior al procedimiento con Soft que con Lips. Por tanto, si el paciente además me está diciendo no quiero que en los días posteriores verme muy hinchado, utilizad siempre Soft. Desde luego que para mí ha supuesto un antes y un después en los tratamientos de labio comparándolos con el Lips convencional. Es decir, Soft es un producto que se integra de una manera espectacular al tacto, la sensación que tiene el paciente después y sobre todo la naturalidad. Ya vais a ver los resultados que podemos conseguir con el antes y el después. Por tanto, a la hora de elegir el producto, primero,
diagnóstico, no solo historia médico-clínica. Para algo somos médicos, necesitamos historiar bien al paciente, saber todo lo que rodea al paciente, hasta por qué está con nosotros. No es lo mismo que un paciente venga con nosotros porque está convencido de que quiere el cambio, a que venga impulsado por otro. Y es que no vengo porque es que a mi chico le gusta que tenga los labios muy grandes, porque tenemos que hacerle entender al paciente lo importante de que la decisión la tome por él mismo, no condicionada por los demás. Al final tratamos de potenciar lo mejor de las personas, pero las personas tienen que estar convencidas por sí mismas, no por los demás. Por otro lado, tengo que atender las expectativas del paciente. Ojo con aquellos pacientes que vienen con la foto del famoso de turno. Tu anatomía es diferente a la de la persona que hay ahí. Por tanto, no vamos a conseguir exactamente el mismo resultado. Me das una idea de lo que quieres, pero no voy a poder asegurarte que voy a conseguir el mismo resultado. Y una vez que tenga clara la historia médico-clínica, haya hecho la evaluación del paciente, ese estudio de las proporciones, haya visto cuáles son las expectativas del paciente, entonces decido cuál es el producto que quiero y cómo lo voy a trabajar. O utilizo el SOP o utilizo el lift convencional. Y por supuesto la técnica. Yo os diría en resumen, cánula siempre. Utilizar aguja para el perfilado y de manera vertical al trayecto de la labial superior para hacer una proyección del labio. Eso os va a dar seguridad. Vais a dormir tranquilos cada noche. Aquí tenéis ejemplos de antes y después. En este caso, un tratamiento con soft, una sola jeringa. Aquí tenemos otro tratamiento con soft, en este caso dos jeringas, porque también hemos trabajado el área perioral. Fijaros la armonía del resultado, cómo cambia la expresión del paciente. Fijaros aquí en el vídeo, en la dinámica, cómo conseguimos con LipSoft mantener la naturalidad de los movimientos. Hacemos una miomodulación totalmente armónica, adecuada a los movimientos del paciente. No dejamos al paciente sin gesto. Y en este caso nos encontramos la chica joven que decíamos antes que nos busca o que nos va pidiendo más volumen. Pues aquí vamos a utilizar LIP, en este caso una sola jeringa. Y fijaros cómo cambia el resultado, cómo esa línea de rickets que nosotros pintamos en rojo, vemos cómo la proyección del labio es mucho mayor y por tanto la distancia tanto de la proyección del labio superior como del labio inferior en su punto máximo es menor a esa línea de rickets. Aquí tenemos otro caso de otra paciente, en el caso aquí hemos trabajado dos jeringas y fijaros cómo también hemos trabajado la zona del mentón para que tenga un poco más de proyección, lo veis en el antes y el después con esa línea de rickets y yo creo que sin más dilación estaréis deseando ver el tratamiento en directo que vamos a hacer y vais a ver la versatilidad del producto. Yo ya he hecho el análisis previo de la paciente, os voy a enseñar su línea de rickets y sobre todo lo que vamos a hacer es mejorar los tubérculos laterales del labio superior. No vamos a trabajar tanto en las proyecciones centrales porque no es necesario y sí que vamos a definir con aguja la transición de la parte blanca del labio a la parte roja y también vamos a ayudar a que esas comisuras también inferiores, bueno, esa parte exterior del labio inferior también la vamos a definir un poquito mejor y vamos a aportar algo de volumen en la parte más lateral del labio para que sea armónico y después vais a ver el resultado y os vais a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo y de la importancia que tiene la riología de este nuevo producto que estoy seguro que os va a encantar. Así que vamos ya a ver la parte práctica. Bueno, pues vamos a trabajar sobre los labios de nuestra paciente. En este caso vamos a intentar que sean un poco más armoniosos y fijaros que si hacemos el análisis yo creo que siempre es fundamental que nos tomemos ese tiempo para poder analizar junto con el paciente primero sus expectativas. Y una vez que el paciente nos haya trasladado sus expectativas, que ya os digo que es que la paciente quiere algo natural, no quiere algo que sea voluptuoso ni nada artificial. Una vez que eso es lo que hemos decidido con el paciente y nosotros también estamos de acuerdo en que es lo mejor para el paciente, tenemos que elegir cuál es el material que vamos a poner. En este caso, la idea es trabajar con LipSoft porque nos va a permitir conseguir unos efectos naturales en el paciente, que es lo que ella va buscando. Entonces llega el momento de analizar un poco sus labios y teniendo en mente que estamos buscando un resultado natural, tenemos que ver cuáles son
qué parte de los labios es la que más se va a beneficiar de que nosotros hagamos una proyección, de que nosotros hagamos, por ejemplo, un perfilado o que nosotros hagamos una voluminización, que básicamente son las tres cosas principales que podemos hacer, es decir, definir la estructura labial, dar volumen a la estructura labial o proyectar la estructura labial. Entonces tengo que tener muy claro qué es lo que voy a hacer con mi paciente. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la técnica, es decir, si voy a utilizar cánula, si voy a utilizar aguja o si tengo que utilizar ambas técnicas. En este caso, fijaros que yo tengo unos labios que más o menos están proporcionados. Si nosotros, abre los ojos, Nuria, si nosotros trazamos una línea imaginaria que vaya por el borde interno del iris, mira al frente, ya sabéis que los labios deberían estar comprendidos entre esa línea imaginaria, que en este caso vemos que efectivamente a nivel de anchura, a nivel de la longitud, en este caso horizontal del labio, estamos viendo cómo sí están proporcionados. Por lo tanto, ese punto ya lo tenemos resuelto. No es que tengamos que abrir el labio, jugar con esa técnica para intentar que las comisuras se nos alarguen, para buscar esa proporción intercantal. De esta manera, como veis, si nosotros tenemos claro que esa longitud, que esa anchura del labio es correcta, nos tenemos ya que centrar en un análisis más minucioso del labio. En este caso, sabéis que el labio superior tiene 3 tubérculos y tenemos que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en el tubérculo central, qué es lo que está ocurriendo en los tubérculos laterales. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar una idea del tipo de técnica que tenemos que utilizar y sobre todo si cuando vayamos a introducir, por ejemplo, la cánula, tenemos que llegar hasta justamente la parte medial del labio o si por el contrario tenemos que respetar esa zona medial porque ya tenemos una proyección. Entonces, en este caso, yo lo que observo en la paciente, la ponemos un poquito de perfil, como veis es que tengo una proyección del centro del labio, pero quizá la superficie mucosa es una mucosa que está como invertida, está como rotada hacia adentro. Y lo que yo quiero es precisamente hacer un poco de voluminización para que esa mucosa sea un tanto más curva, porque sí que tengo proyección en la zona central del labio. Y luego, a nivel del labio inferior, lo que yo veo es que tengo una superficie mucosa que veis en la parte lateral, que está proporcionada, pero quizá justamente en la parte central tengo una ligera desproporción con el labio superior. Si nosotros intentamos en este caso hacer una línea de Ricketts sobre la zona, ¿vale?, de tal manera que pase por la punta de la nariz y por el mentón, fijaros, gírame un poquito más la cabeza, Nuria, todo lo que puedas, hacia el otro lado, todo lo que puedas, ahí que lo vea yo bien en cámara. Eso es, si yo trato de hacer esa línea de Ricketts, fijaros cómo necesito un poco de proyección tanto en el superior como en el inferior para que podamos tener esos 4 milímetros y 2 milímetros que decíamos en la presentación, ¿vale? Por tanto, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues básicamente lo que vamos a hacer es un tratamiento en el que voy a combinar tanto la cánula como la aguja. Voy a hacer con cánula todo lo que es la parte lateral del labio para intentar dar esa pequeña voluminización, es decir, que tengamos un labio más curvo y no tan plano como el que veíamos en el perfil del paciente, y vamos a intentar, por otro lado, definir un poco la estructura más terminal del labio, es decir, la que está pegando a la comisura, para intentar definirla bien, es decir, que haya una buena transición, que veis que aquí se pierde, y de esa manera recuperar un poco de esa mucosa que veis que está escondida. Vamos a sacar esa parte de mucosa roja del labio, lo vamos a hacer de manera vertical, trabajando en la comisura. El labio central lo vamos a hacer de una manera muy fácil, simplemente vamos a buscar un poquito, muy poco de proyección central para dejar el labio armonioso, ¿vale? Así es que vamos a empezar con el tratamiento. Incorporamos a la paciente para que esté cómoda, lo primero de todo. Ahí. ¿Estás cómoda ahí? Espérate un momento que te voy a... Y ahora te subo un poquito. ¿Te quieres echar para atrás? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces, como os decía, lo primero que vamos a hacer es un punto de entrada para trabajar tanto en el labio superior como en el labio inferior, ¿vale? Vamos a intentar desde un mismo punto de entrada
hacer tanto el labio superior como el labio inferior, y así evitamos tener que bueno, pues generar más lesión a nuestro paciente. Lo primero de todo, desinfectar la zona. Hemos estado tocando, hemos estado marcando. ¿Qué duda cabe que en el perfil, una de las cosas que hemos visto y que vemos aquí es fijaros qué fuerza tiene el mentón? De tal manera que si quisiéramos hacer un tratamiento completo del área perioral, tendría sentido poner un poco de toxina botulínica aquí para relajar el mentón, y cuando hayan pasado 10 días, trabajar toda la zona de el mentón para intentar proyectarlo y conseguir mejorar también el perfil de la paciente. En este caso, para los que no conozcáis LipSoft, la presentación es una presentación en la que, como podéis ver, tenemos una jeringa de 1 mililitro y vamos a tener agujas de 30G que me van a permitir realizar el tratamiento con aguja. Nosotros, como os decía, vamos a trabajar, aquí veis en la pantalla ahora la jeringa. Fijaros que tengo 2 agujas de 30G, que son las que voy a utilizar en el caso de tener que requerir aguja, y en el caso de trabajar con cánula, voy a trabajar con una cánula de 25. Sabéis que generalmente, para tener la mayor seguridad posible, tenemos que trabajar con cánulas de 22 o de 25. Quizá en labio trabajar con una 22 es demasiado, y yo prefiero hacerlo con una cánula de 25. Sabéis que trabajar con cánulas de 27 o con 30 no evita el riesgo de embolización. Por tanto, siempre intentamos trabajar con la máxima seguridad posible. Muy bien, pues una vez visto esto, vamos a comenzar, primero que nada, definiendo un poco el perfil en esa región lateral que os decía antes. Si ponemos un poco de zoom in. Y lo que quiero es marcar esta transición que estáis viendo aquí, porque es una transición en la que prácticamente yo no noto la diferencia entre bueno, la parte del labio blanco y la parte del labio rojo. Fijaros que el producto va a fluir muy bien a través de una aguja de 30G. Voy a ponerlo aquí para que veáis exactamente cómo fluye perfectamente, o sea que es un producto, no hay que hacer una fuerza de extrusión muy grande. Y ahora vamos a definir un poco ese perfil. Fijaros que estoy yendo muy superficial. Lo bueno que tiene este producto es que puedo trabajar superficial con él. Y de esta manera yo consigo hacer una pequeña eversión ya del labio, porque estoy perfilando la transición de la línea blanca del labio blanco con el labio rojo. Y lo que vamos a hacer es unas líneas perpendiculares a la mucosa con la intención de evertir un poquito más esta zona que es distal de la comisura, que tiende a rotarse hacia adentro para tener un poco más de proyección de labio en la región lateral. Entonces vamos a hacer unos trazantes con aguja. Aquí vamos perpendiculares a la arteria labial, por tanto vamos seguros. Y hacemos de 2 a 3 líneas perpendiculares. Lo más pegados posible a la comisura. Muy bien. Fijaros ya cómo yo tengo una comisura que está más elevada que esta contralateral, que veis que tiene tendencia a caer, ¿vale? Fijaros cómo se ve perfectamente la diferencia entre un lado y otro. Una vez que yo he definido ya esa parte en el labio superior, voy a hacer lo mismo en el labio inferior, ¿vale? Nuria, ¿vas bien? Muy bien. Fenomenal. Entonces estiro bien, eso es importante.
y trabajo en la transición. Justamente para evertir un poquito más ese labio inferior, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez que he hecho esta parte, me voy a ir al lado contralateral y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es definir bien la transición. Voy a ir superficial. Para que haya una buena definición de la transición. Y ahora vamos a trabajar ya perpendiculares como hemos hecho anteriormente. Es muy importante que vosotros con vuestro dedo tiréis del labio hacia arriba para que podáis hacer unos trazados perpendiculares de manera fácil, porque si no, puesto que la tendencia del labio es a rotar hacia adentro y lo que nosotros queremos es proyectarlo hacia afuera, fijaros que estas líneas son superficiales porque no queremos comprometer o no tener ningún riesgo vascular. Vamos a ver, fijaros cómo también ya hemos conseguido evertir un poco el labio. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la zona inferior. Igual, estiramos bien el labio y hacemos de manera superficial, fijaros que estoy muy superficial, simplemente una mejora en la transición de la parte blanca a la parte roja del labio. Y fijaros cómo ahora, si observamos el labio con respecto a como lo teníamos antes, hemos conseguido una falsa elongación del labio, porque su distancia es la misma, pero sí que hemos conseguido evertir un poco más esa mucosa roja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar de manera muy discreta, porque si estáis viendo ahora mismo la posición que tiene la paciente, prácticamente su labio inferior casi que se esconde con respecto a la superficie mucosa del labio superior. Por eso os decía que realmente proyección en el labio superior ya teníamos. Lo que queremos hacer es buscar un poco más de armonía, consiguiendo que veamos en esta imagen un poco de proyección del labio inferior. Con lo cual, prácticamente a la hora de diseñar nuestro tratamiento, vamos a poner poca cantidad del labio arriba y casi todo lo vamos a poner en el labio de abajo para tener una buena voluminización en el labio inferior y que nos permita tener un labio armónico. Por eso insisto mucho en la importancia de un buen diagnóstico a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Si no hacemos un buen diagnóstico, obviamente no vamos a conseguir un buen resultado para el paciente. Por eso os decía que aparte de intentar ver si el labio tiene unas proporciones adecuadas o no en el paciente y mirar esa distancia que está entre el iris, ¿no? La parte interna del iris de ambos ojos, ver si las comisuras están alineadas con esas líneas imaginarias que tocarían el interior del iris para ver un poco cuál es la anchura de nuestros labios. Aparte de tener claro
gracias a esa referencia, si tenemos un labio que está proporcionado o no, tenemos que luego dividir sobre todo el labio superior en esos 3/3, en esos o 3 tubérculos, analizar los laterales por separado al central, porque muchas veces tendemos a poner el ácido hialurónico en toda la superficie del labio y a lo mejor solamente tenemos que trabajar en los tubérculos laterales porque, como es en este caso, ya tenemos una proyección central y evitamos ese tipo de labio que es el labio de pico o de pato, que obviamente no es un labio que sea estético. Ahora ya lo que vamos a hacer es trabajar con cánula. En este caso yo he elegido una cánula de 25. En total hemos gastado 0,2, es decir, ahora mismo hay 0,8 de producto en la jeringa. Mi intención es que de ese 0,8 prácticamente yo 0,5 lo voy a poner en el labio inferior y 0,3 va a estar repartido en el labio superior, de tal manera que aproximadamente estaría poniendo pues 0,1 y medio en el hemilabio derecho, 0,1 y medio en el hemilabio izquierdo, con lo cual ya tendría los 0,3 y los 0,5 restantes los pondría en el labio inferior para que sea un labio, como os decía antes, proporcionado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Punto de entrada. Recuerdo que la cánula con la que estamos trabajando es una cánula de 25G. Voy a hacer un punto de entrada. A mí me gusta, cuando hago el punto de entrada, colocar siempre una jeringa para tener una buena ergonomía de la aguja y sobre todo que muchas veces dejamos la aguja en la mesa de trabajo y la perdemos o la confundimos con compresas o con gasas y nos podemos pinchar. Sin embargo, si la tenéis en una jeringa, vais a ver que es mucho más fácil que esto no ocurra. Para mí es una cuestión también de comodidad a la hora de hacer el punto de entrada. Os recuerdo que la paciente ha tenido una crema anestésica previa, aproximadamente unos 40 minutos, de tal manera que con esto el tratamiento debe ser confortable para ella, si bien puede haber algún punto que le pueda molestar un poquito más, ¿vale? Entonces vamos a empezar un punto de entrada cercano a la comisura. Respírame hondo, Nuria. Vale. Giramos un poquito la aguja para conseguir tener una buena apertura. Y ahora ya vamos a proceder a realizar primero, en este caso, el labio inferior. Yo me gusta trabajar siempre por la zona en la que mayor compensación necesito, ¿eh? Abre un poquito la boca, eso es. Si el paciente nos colabora, pues todavía muchísimo mejor. Un poquito más, ahí está. Aquí generalmente en la zona del modiolo vamos a trabajar, nos va a costar un poquito más. Tenemos un pelín más de resistencia ahí, pero fijaros que ya la hemos pasado. Vamos avanzando poco a poco, ¿eh? Fijaros que ya hemos conseguido vencer esa resistencia y estoy llegando, voy a levantar la punta de la cánula para que la veáis ahí, ¿eh? Fijaros cómo se ve. Voy a continuar hasta la zona central y ahora voy a hacer la infiltración. A mí me gusta tirar un poquito del labio inferior para ir viendo cómo el producto va entrando. Y como os decía, vamos a poner dos y medio en este mi labio. ¿Vale? ¿Qué tal ha ido? Muy bien. Moldeamos un poco primero. Perdona, que estoy con la mano delante.
Moldeamos un poquito primero el labio para que el producto se distribuya bien. Vais a ver que, como su propio nombre indica, soft es un material que podemos moldear fácilmente. Bien. Y ya yo voy viendo cómo empiezo a tener pues, un poco más de visión del labio inferior, básicamente porque estoy haciendo esa proyección que os decía antes. Y buscando siempre la máxima naturalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora todavía podemos poner un poquito más. Abre un poquito ahí la boca, eso es. Fijaros que yo voy a intentar hacer el tratamiento utilizando solamente un vial de producto. Ahí ya estamos. Ahí está. Ya hemos pasado otra vez. Y vamos a poner ese 0.5 más que nos hace falta. Ahí está. Muy bien. Vale, con lo cual nos quedaría, en este caso, otro 2.5, ¿vale? Para poner en el otro hemilabio y nos quedarían ya 3 ml, perdón, 0,3 ml que pondríamos repartidos 0,50 y, perdón, los 3 ml pondríamos 1,50 y 1,50, ¿vale? Para ya hacer esos 0.3 que nos quedan en la jeringa. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito la cabeza. Muy bien. Fenomenal. Vale. Vamos a ir ahora a hacer el otro hemilabio inferior. Igualmente vamos a hacer un punto de entrada. Respírame hondo, 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 hondo. ¿Vale? Giramos un poquito la aguja para tener una buena entrada después. A veces si hacemos una entrada solo de la aguja y no hacemos ese movimiento, pues puede ser que nos cueste un poco más entrar después con la cánula. En este caso vamos a hacer igual. Ahí está. Aquí hemos entrado un poquito más fácil. ¿Vale? Justo intento no ir a la zona central, aunque voy buscando un poquito de proyección, pero no mucha. Acordaros que en la zona central teníamos proyección, lo que nos faltaba era un poco voluminización. Entonces, hemos puesto ya 0,05. Ahora con un trazado ponemos 0,1 y nos quedaría ahí está. ¿Vale? Y fijaros cómo ya estoy empezando a ver, antes que solo casi que veía labio superior, fijaros cómo ahora yo ya estoy consiguiendo evertir ese labio para que quede mucho más natural y tengamos esa superficie, que ahora lo vamos a ver mejor en el perfil. Ahora masajeamos bien. Notamos que el producto se esté integrando perfectamente. ¿Cómo vas? Bien. ¿Molesta mucho? No, No. para nada. Y ahora vais a ver cómo hemos conseguido cambiar considerablemente el perfil. Lo vais a ver ahora después cuando veamos la proyección real. ¿Vale? Hazme el gesto de dar un beso.
¿vale? Sonríeme. Otra vez hace el gesto de dar un beso. Sonríeme. Dinos algo. Muy bien, fenomenal. Vale, vemos todo el rato, intentamos buscar los gestos naturales del paciente, ¿eh? Más que nada para que nosotros podamos corregir pequeñas asimetrías que veamos, ¿eh? De hecho, por ejemplo, yo veo que aquí nos falta un poquito más, con lo cual vamos a hacer ese puntito. Ábreme ahí, eso es. Siempre la parte del modiolo nos va a costar un poco más pasarla. Ya está, ya la hemos pasado. Y voy a dar justamente un pelín de proyección en la zona lateral. Ahí está. Justamente ahí. Para que esté equilibrado. Fenomenal. Y nos quedan los 0,3 que vamos a poner en el labio superior, que vamos a poner 0,1,5 y 0,1,5, que os decía antes, ¿vale? Intentamos aprovechar el mismo punto que hemos abierto, ¿vale? Para no dañar al paciente, ¿eh? Esta cánula es una cánula de 25 de 38 milímetros. No me gustan utilizar las de 50, me gustan más las de 38 milímetros porque de alguna manera si son más cortas nos van a permitir tener más sensación de seguridad en el plano en el que estamos. A veces cuando son muy largas la cánula puede cambiar de plano y nosotros pensar que estamos en un plano y realmente estar en otro. De tal manera que prefiero trabajar siempre con este tipo de cánula corta. Cuando voy a hacer un tratamiento facial quizá ahí sí que utilizo 50 y a veces hasta de 70. Pero en este caso en labios me gusta utilizar las de 38. Vale, pues vamos a hacer ya, vamos a ir acabando. Nos vamos a hacer el labio superior ahora, como os decía, intentando aprovechar el mismo punto de entrada, ahí está, y no voy a tocar el tubérculo central, sino que lo que voy a hacer es quedarme prácticamente en una línea imaginaria que pasara por el ala de la nariz, hacia abajo. Fijaros que ahí es donde va a estar mi punta de la cánula, que la veis ahí como hace un poquito más de brillo la punta de cánula. Pues justo ahí vamos a introducir esos 0,1,5. Muy lentamente estoy inyectando, muy lentamente. Voy a hacer un solo trazado, no necesito más, porque lo único que quiero es tener un poco más de curva en el labio superior. Ya prácticamente he alcanzado el 0,1 y me queda justamente el medio. Y listo. ¿Qué tal? Muy bien. Y vámonos al otro lado, aprovechando el mismo punto de entrada. Y vamos a utilizarlo, estoy trabajando en una línea imaginaria, como os decía, que fuera por el ala nasal, ¿vale? Y más o menos se cortara con otra línea imaginaria que atraviesa justamente la mitad de la distancia que hay entre la transición de la mucosa seca del labio y la húmeda y el borde bermellón, ¿eh? Es decir, yo estoy intentando depositar una línea justamente en la mitad de la mucosa roja seca del labio. Pues ahora vamos a hacer lo mismo en el lado contralateral. Ábreme un poquito la boca. Ahí está. Ya está, ya hemos pasado. Vamos tocando el plano. Ahí está. Y fijaros que vuelvo a tener mi cánula. Fijaros ahí que me brilla, ¿eh? Estáis viendo la punta de la cánula, más o menos en la línea de la ala nasal. Y ahora inyecto muy despacio, como habéis visto antes, una línea
para compensar la curvatura. Recordar que hablábamos de que había una proyección que ya la teníamos marcada y lo único que queríamos era hacer una voluminización. ¿Qué hacemos ahora? Pues volvemos a desinfectar toda la zona. A mí me gusta inmediatamente después poner en este caso una gasita empapada en suero fisiológico, mientras yo preparo una crema con la que voy a masajear al paciente. Para mí es importante hacer un masaje, es fundamental, posterior al tratamiento. Porque nos va a permitir tener una mejor sensación de dónde hemos dejado el producto, y si vemos en algún momento que hay alguna zona que, bueno, de alguna manera veamos que hay un poco de induración, es el momento adecuado para poder masajearla. A veces esto es un poco molesto para el paciente y nos dice que le duele un poco, pero hay que intentar hacer ese procedimiento de masaje, sobre todo porque si notamos que hay una zona de mayor concentración de producto, es el momento adecuado para trabajarla. Y de esta manera también dejamos el labio más hidratado y con un mejor aspecto. Vamos a retirar el exceso de producto por fuera del labio para que no quede una zona demasiado brillosa ahí, y vamos a ver cómo hemos hecho este labio mucho más armonioso. Vale, pues ahora te voy a pedir que te incorpores, Nuria. Bueno, Nuria se está viendo en pantalla, ¿qué te parece? Me encanta. Hemos conseguido hacer un labio bonito, un labio armónico, porque lo que hemos hecho simplemente ha sido, bueno, pues proyectar, como os decía, la parte lateral, que era una parte que estaba un tanto escondida. Eso lo hemos hecho con aguja. Por eso yo siempre digo que la técnica más adecuada siempre es la que nos permite trabajar tanto con cánula, con aguja. Solamente hay que saber dónde tenemos que utilizarla. Fijaros que el perfil ya es un perfil mucho más armónico, no tengo este labio como lo tenía totalmente escondido, y fijaros cómo en el otro perfil, que nos pasaba exactamente igual, hemos conseguido sacar un poquito, darle un poco más de proyección vertical a esta zona del labio que estaba un tanto más escondida, que ya prácticamente vemos el borde que antes no lo veíamos, y hemos realzado la curvatura de los tubérculos laterales. No hemos dado prácticamente proyección en la parte central, mínima, pero sobre todo hemos trabajado en la parte lateral de los labios y hemos puesto más producto en el labio inferior que en el labio superior, porque estábamos buscando hacer un labio armónico, ¿de acuerdo? Yo creo que ¿estás contenta con el resultado? Sí, ¿no? Pues listo, fijaros que además la sonrisa es una sonrisa muy natural, en ningún momento vemos nada artificial, y ahora lo que queda es, bueno, ya sabéis que este producto tiene un swelling factor que es muy bajo, con lo cual no vamos a tener demasiado edema, aunque aún así hay pacientes que sí que pueden tener un poco más de edema en los días siguientes, pero generalmente es un producto que la inflamación que tiene es muy poca. Fijaros que con un vial nos ha permitido hacer un labio mucho más armónico, pero sobre todo, y lo más importante, es que ha sido natural. Bueno, pues yo sin más me despido de todos vosotros, espero que hayáis cogido alguna perla
y que alguna de las cosas que hemos hecho hoy las podáis realizar en vuestra práctica habitual. Yo siempre digo que compartir nos hace más grandes, sobre todo porque aquello que aprendemos lo ponemos después en práctica con nuestros pacientes y son ellos los que acaban beneficiándose de todo ese conocimiento que los demás compartimos. Vuelvo a reiterarme en dar mi agradecimiento a Filmed, como siempre, por contar conmigo para ser embajador internacional y, por supuesto, a todos vosotros que habéis estado ahí hasta el final del webinar atendiendo, pues un abrazo muy grande. Tengo muchas ganas de ir por allá, a ver si pronto, cuando esta situación de pandemia acabe, puedo estar saludándoos personalmente a todos vosotros y dándoos un fuerte abrazo. Así es que muchas gracias, como siempre, por estar tan atentos a las novedades de Filmed. ¡Chao!